¿Qué pasa cuando juntas el diseño de un peluche, la resistencia del plástico duro Bootleg y la creatividad del mercado mexicano? El resultado es lo que tenemos en la mesa. Hoy reseñaremos las minifiguras tipo peluche de plástico de Five Nights at Freddy's. Vamos a analizar una de las colecciones más curiosas y extrañas que se encuentran en mi colección. Bienvenidos a un nuevo video, soy Onyx. Freddy Fazbear. Iniciamos con el líder, aquí les presentamos a Freddy Fazbear pequeñito con estilo peluche, pero de plástico duro. Este pequeño puede mover los brazos y las patas, con un rango algo limitado pero funcional. Pero por ejemplo con ese rango al menos podemos hacerlo sentarse. En su cara podemos notar su estilo tierno con sus ojos saltones y detalles entre costuras. El sombrero se lo pegué ya que no tiene ninguna unión para ponérselo de quitapón. Cuenta con espacio para la luz Bootleg de costumbre, pero esta figura es gruesa y no se aprecia la luz si se la pones. La verdad el diseño es bastante tierno, y la textura pretende ser como la de un peluche tal cual, está muy bien pintado y detallado. Demasiado sorprendente para ser un Bootleg. Así que podemos posarlo de pie, o si lo preferimos podemos ponerlo sentado. Bonnie. Continuamos con el conejo de la banda, Bonnie. Este pequeñín en color morado vibrante cuenta con articulación en brazos y patas que, aunque se ve limitada por el molde, cumple perfecto para darle dinamismo. Gracias a esto, podemos tenerlo firme de pie o elegir ponerlo sentado para que descanse. Su rostro captura muy bien la esencia del personaje con esos ojos saltones y el relieve de las costuras en el hocico, además, sus orejas largas le dan mucha personalidad. Al igual que el resto, tiene el hueco para la luz LED. Pero el grosor del plástico púrpura impide que el brillo destaque. La textura rugosa tipo peluche de plástico está muy bien lograda y el pintado es de una calidad que no parece de un mercado. Definitivamente este pequeñín puede ser de tus favoritos. Chica. Ahora toca el turno de Chica, la versión más brillante de este set por su color amarillo intenso. Al igual que Freddy, sus extremidades se mueven lo suficiente para variar la pose, permitiendo que se siente con total estabilidad. En este caso, el espacio para la luz Bootleg es clave, al ser un plástico más claro, aquí sí logré captar cómo brilla el LED desde su interior. Y aquí una muestra de cómo brilla Chica pequeñita con la clásica luz LED multicolor. Su cara es de las más tiernas, resaltando su pico naranja y esos ojos grandes que te observan fijamente. Cuenta con su baberito de Latseed, lo que le da bastante personalidad y ternura. No lleva sombrero, pero el detalle de sus tres pelitos en la cabeza y la textura granulada del cuerpo la hacen ver como una pieza de colección premium a pesar de su origen artesanal. Definitivamente esta pollita se verá de lujo en el estante junto a tu colección. Faxi. Aquí tenemos al pirata Faxi, con un tono rojo óxido que le queda increíble. El mecanismo de sus brazos y patas permite posicionarlo en guardia o dejarlo sentado junto a sus compañeros.
En su rostro destacan el parche y el garfio, que junto a sus ojos saltones, le dan un look muy agresivo pero miniatura. Sus colmillitos se ven de lujo y demasiado tiernos. Como buen bootleg, incluye su compartimento para la luz en la nuca, aunque por la densidad del material rojo, el destello casi no se nota. Su textura pretende imitar la tela rugosa y el detalle del pintado en el pecho y cara es sorprendente. Es una figura muy sólida que luce genial tanto de pie como posada en descanso. Toy Bunny. Este es Toy Bunny, un recolor en azul cielo que se ve muy limpio y llamativo. Sus articulaciones en brazos y patas funcionan con el mismo rango, ideal para sentarlo en el estante de forma estable. El diseño de su cara es idéntico al Bunny clásico pero con este tono pastel que resalta más los detalles de los ojos saltones y los relieves de plástico. Tiene el espacio para la luz de costumbre, pero la opacidad del material azul no deja pasar el brillo. La textura granulada tipo piel de aguacate le da un toque táctil muy interesante, y al estar tan bien pintado, destaca mucho ya sea que lo dejes parado o sentado. Después de todo, esta figura solo es un recolor, por lo que carece de los rasgos reales de Toy Bunny, así que no te decepciones. Springtrap. Llegamos al favorito de muchos, Springtrap. Este modelo en color verde olivo desgastado se mueve igual que los demás, permitiendo rotar brazos y patas para sentarlo en una pose más macabra. Su cara refleja ese estilo pudriéndose pero en versión tierna, con ojos que resaltan mucho gracias al esculpido de las costuras. En esta pieza, la textura rugosa brilla especialmente, ya que simula muy bien el desgaste del personaje original. Cuenta con su entrada para el LED, pero como el plástico es bastante robusto, la luz se queda contenida sin apreciarse al exterior. Si analizamos el esculpido de las orejas, verán que a diferencia de Bunny, estas presentan esas muescas de daño características del personaje, lo cual es un detalle de molde finísimo para una figura de este tamaño. Es un bootleg muy bien detallado que se mantiene firme de pie o sentado sin problemas. Si eres fan del personaje, quizás te agradaría tener esta versión en tu colección. Chocolate Freddy. Pasamos a una de las variantes más raras, el Chocolate Freddy. Con un color café oscuro que parece cacao real, este mini animatrónico puede mover sus patas y brazos para cambiar de postura fácilmente, incluyendo la pose de sentado. En su rostro vemos los mismos ojos saltones, pero lo que resalta es su pequeño sombrero de copa en color rosa, el cual viene pegado para evitar que se pierda. Para los que no ubican de dónde salió este diseño, esta variante está inspirada directamente en el evento de Pascua de Five Nights at Freddy's AR, Special Delivery. Hay versiones de Chocolate Bunny, Chocolate Chica y Easter Bunny, pero no los tengo. Es genial ver cómo el bootleg mexicano retoma estas skins digitales y las materializa en plástico. De hecho, ese tono café no es al azar, pretende simular que la figura está hecha de chocolate auténtico. Incluye su hueco para la luz, pero debido al tono oscuro del plástico, el LED no logra resaltar. La textura rugosa le sienta de maravilla a este color, pareciendo un dulce de colección que puedes exhibir de pie o sentado según prefieras. Lefty.
Finalmente cerramos con el misterioso Lefty. Lo que más resalta en su cara es el contraste de sus ojos con el negro del rostro, además de su sombrero rojo, el cual también tuve que pegar para asegurar la pieza. Lamentablemente se despegó, ya lo volveré a pegar otra vez. Sus brazos y patas tienen el movimiento estándar para ponerlo sentado o dejarlo firme de pie. Esta figura en color negro profundo es la que más me recuerda a la cáscara de un aguacate por su textura granulada y oscura. Trae su espacio para la luz LED, pero siendo un plástico tan negro y grueso, la iluminación es inexistente. Lo que hace especial a este pequeño es que no es solo un Freddy pintado de negro. En la historia original, Lefty fue diseñado por Henry Amelie como una trampa para contener al mismísimo Papi. De ahí su nombre, que son las siglas de Lore Encapsulate Fuse Transport and Extract. Es fascinante ver cómo este bootleg captura esa esencia misteriosa y solitaria con su acabado mate que absorbe la luz. Si se fijan en el detalle de su ojo izquierdo, el hecho de que esté pintado de forma distinta le da ese aire de animatrónico dañado, que lo hace destacar sobre los demás del set. Es un diseño impecable y muy detallado para ser un bootleg, cerrando la colección con broche de oro. Para que se den una idea de la calidad de estas piezas, quise hacer una comparativa directa. Aquí pueden ver a la chica de la línea de figuras de acción de Funko junto a nuestra chica chiquita de plástico. Y aquí las tienen a todas juntas. Después de verlas a detalle, de probar sus luces y sentir esa textura tipo aguacate tan peculiar, me preguntarán, ¿cuál es mi favorita? Pues honestamente, creo que Springtrap se lleva el premio por cómo le sienta de bien ese acabado rugoso, aunque Lefty tiene un lugar especial por lo bien que representa el lore del juego siendo una pieza tan pequeña. Como les comentaba, hay unas figuras de esta serie que me hacen falta como los chocolates restante y Puppet. Espero conseguirlos pronto. Si les gustó este recorrido por el mundo del bootleg mexicano de Five Nights at Freddy's chiquito, no olviden compartir el video y suscribirse para no perderse las próximas reseñas que traemos al canal. Gracias por acompañarme. Soy Onyx y nos vemos en el próximo video.